Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar acerca del epitelio glandular o simplemente conocido como glándulas. Recuerda que el tejido epitelial forma dos estructuras, forma las láminas epiteliales, que revisamos en el video anterior, y forma las glándulas. Las glándulas son estructuras que se encargan, su función es producir una secreción, y tenemos dos tipos de glándulas, las exócrinas y las endócrinas. Tanto las glándulas como las láminas epiteliales están formadas de células epiteliales, son tejido epitelial. Aquí tenemos un esquema para diferenciar una glándula exócrina de una glándula endocrina. La glándula exócrina, por definición, tiene un conducto excretor, el cual va a dirigir la secreción hacia la superficie epitelial. En cambio, las glándulas endocrinas carecen de conducto excretor, por lo que se ven obligadas a liberar su secreción hacia los vasos sanguíneos. Una glándula exócrina tiene estas dos partes. Tiene un adenómero y un conducto excretor. El adenómero es la parte de la glándula que propiamente produce la secreción. Aquí podemos ver que el adenómero está formado por una serie de células epiteliales, las cuales todas contribuyen a producir la secreción. El conducto excretor también está formado por células epiteliales y la función del conducto excretor es transportar la secreción hacia la superficie epitelial. Sin embargo, en algunas glándulas, el conducto excretor también tiene la capacidad de modificar la secreción. Por ejemplo, puede modificar el pH o también puede modificar la composición en cuanto a iones. Aquí este esquema también es importante que se den cuenta que las células epiteliales que forman al conducto tienen características morfológicas distintas a las células que forman al adenómero. Eso tiene lógica porque estas dos partes tienen funciones distintas. Aquí tenemos esta fotomicrografía, donde podemos observar los dos tipos de tejido epitelial. Podemos observar a las láminas epiteliales, pero también a glándulas. En este caso, esta parte de más superficial, lo que estoy delimitando, es una lámina epitelial. Específicamente es epitelio respiratorio. También podemos observar que esta lámina epitelial se invagina hacia el tejido conectivo, formando propiamente a la glándula. Y también se distinguen las dos porciones de la glándula exócrina, el conducto excretor, que es este, y el adenómero. Es raro que se pueda observar al conducto excretor en contacto o en continuación con la luz. Esta imagen de hecho está muy padre porque sí podemos ver eso. Pero en la gran mayoría de los casos no vamos a poder ver al conducto excretor fusionado con la lámina epitelial. La mayoría de los casos vamos a poder ver al conducto excretor y al adenómero separados y rodeados de tejido conectivo. Por ejemplo, aquí estamos observando tejido epitelial, porque las células están juntas entre sí, están formando una glándula. Y aquí están formando un conducto. Más adelante explicaremos cómo diferenciar la parte del adenómero y la parte del conducto. Aquí otro esquema para recordar que la glándula exócrina tiene dos partes. El adenómero, que es la porción que propiamente produce la secreción, y el conducto excretor. Las células que forman el adenómero, que se ven aquí de color morado, también se les denomina células secretoras, o células del adenómero, o células del epitelio glandular. Y a las células que forman el conducto excretor se le denominan células ductales o células del conducto. En esta tabla comparamos una glándula exócrina con una endocrina. La exócrina se caracteriza por tener un conducto excretor, por lo tanto su contenido, su secreción, la va a liberar sobre la superficie epitelial. Y posee dos partes, el conducto excretor y el adenómero. La glándula endocrina carece de conducto excretor, por lo que está obligada a liberar su contenido hacia los vasos sanguíneos. En este video no vamos a hablar de las glándulas endocrinas. Lo vamos a hablar hasta el tercer bloque en el tema de sistema endocrino. A continuación solamente y todo lo que diremos es sobre las glándulas exócrinas. Las glándulas van a derivar de las tres capas embrionarias. Depende de las glándulas de las que estemos hablando. Las glándulas de la piel, sudoríparas y sebáceas, derivan de ectodermo, al igual que las glándulas salivales y que la glándula mamaria.
De mesodermo derivan las glándulas uterinas, las glándulas prostáticas. Y de endodermo las glándulas del tracto gastrointestinal, como lo son las esofágicas, gástricas, intestinales, pero también las glándulas traqueales. Como tal, esta diapositiva solo es informativa para que vean que deriva de las 3 hojas, pero esto lo van a ver en los temas de embriología. Esta es la diapositiva más importante, porque aquí conocemos la clasificación de las glándulas exócrinas. Esta se la tienen que saber de memoria, por eso tiene aquí una estrellita. Según la forma del adenómero, podemos tener glándulas tubulares, acinares o alveolares. Según la forma del conducto excretor, podemos tener glándulas simples, cuando el conducto excretor no se ramifica, y glándulas compuestas, cuando el conducto excretor sí se ramifica. Según el tipo de secreción, podemos tener glándulas serosas, mucosas o mixtas, también llamadas seromucosas. Según el mecanismo de secreción, podemos tener glándulas écrinas, que es lo mismo que decir merocrinas, glándulas apócrinas y glándulas holócrinas. Y según el número de células, podemos tener glándulas unicelulares o multicelulares. La única glándula unicelular del cuerpo es la célula caliciforme. Pregunta de examen. Sin embargo, también tenemos unas glándulas que se llaman glándulas sebáceas, las cuales tienen una forma, un tipo de secreción y un mecanismo de secreción específico. Estas las vamos a ver hasta el final, pero sí es importante que de una vez se aprendan qué forma tienen, qué tipo de secreción tienen, qué mecanismo de secreción tienen, porque como son específicas, tienden a ser muy preguntadas. La glándula sebácea tiene una forma sacular, tiene un tipo de secreción sebácea, es decir, que su secreción tiene una gran cantidad de lípidos, y un mecanismo de secreción holócrino. La única glándula del cuerpo que tiene un mecanismo holócrino es la glándula sebácea. Vamos a comenzar a ver cada una de estas clasificaciones. Según la forma del adenómero, podemos tener glándulas tubulares, alveolares y acinares. Aquí arriba está el esquema y abajo podemos ver la fotomicrografía. Si observan la fotomicrografía, se pueden percatar de que sí tienen diferencias características. Por ejemplo, la forma tubular, como su nombre indica, tiene forma de tubo. Se le puede distinguir una luz en el centro, pero es una luz muy estrecha. Aquí podemos ver en esta fotomicrografía cómo vienen las láminas epiteliales y cómo se invaginan para formar a la glándula. Si le señalamos esta zona, esto es una lámina epitelial. Pero todo esto que se invaginó, ya ahora sí es la glándula, que tiene 2 porciones, acuérdense. El conducto excretor, que está en contacto con la superficie, y el adenómero, que es la porción que produce la secreción. Aquí también hay algo interesante. Las glándulas tubulares, cuando las observamos en las fotomicrografías, podemos verlas completas, como es aquí, pero a veces por el corte vemos solamente segmentos. Por ejemplo, aquí vemos este segmento, después desaparece, y aquí abajo podemos ver otros segmentos, pero esto es debido al corte. Tubulares, tubo y con una luz estrecha. Las glándulas con adenómero alveolar se caracterizan por tener una luz amplia. Eso es lo más importante. Si ustedes ven una glándula con luz amplia, tiene forma alveolar. Justamente este término alveolar se debe a que los alvéolos pues también tienen esa luz amplia. Y la forma acinar, esa tiene una luz muy estrecha. Y tanto así que a veces ni siquiera se puede distinguir. Por ejemplo, ve esta glándula, no se puede ver muy bien el centro, o sea, no se ve una luz central. Por lo tanto, por esa característica, tiene forma acinar. La glándula con forma acinar y tubular se parecen en una cosa, que la luz es estrecha. Pero la tubular es alargada, tiene forma de tubo, y la acinar más bien tiene forma, yo siempre les hago la analogía como con una mandarina. Porque la mandarina, cuando ya le quitan la cáscara, tiene una luz central y sus células están todas alrededor del eje central. Las glándulas tubulares tienen ciertas variaciones. Esta es la forma que vimos hace rato, simplemente tubular. Pero algo también interesante es que depende cómo se corte el tejido,
podemos ver a las glándulas tubulares de dos maneras. Si el corte es longitudinal, podemos ver la totalidad de la glándula. Pero si el corte es transversal, imagínate que hacemos un corte aquí y lo observamos desde arriba, se ven redondas. Parecen flores. Es una analogía que pueden tomar en cuenta. Esta es la glándula y está rodeada de tejido conectivo. ¿Por qué sé que esta es la glándula? Porque, recuerden, glándulas es tejido epitelial y el tejido epitelial se caracteriza porque las células están unidas entre sí. Lo que está alrededor es tejido conectivo, porque acuérdense que el tejido conectivo se caracteriza porque tiene células pero están separadas por matriz extracelular, no están unidas entre sí. Pero bueno, hay variaciones de las glándulas tubulares. Podemos tener tubular ramificadas. Ese término de ramificada hace referencia a que el adenómero es el que se ramifica, pero tienen un conducto excretor único. Este es el conducto excretor único y ve cómo el adenómero sí se ramificó. Aquí podemos observar esto. Viene el conducto excretor único y aquí el adenómero es tubular, pero se ramificó. Un ejemplo de glándulas tubulares son las glándulas intestinales, que también se llaman de Lieberkühn o de Lieberkühn, como quieran pronunciarlo. Un ejemplo de tubular ramificada son las glándulas gástricas. También tenemos tubular enrollada. Este es muy interesante. Era una tubular como esta, pero se enrolló en la parte del adenómero. También a esta se le llama tubular enrollada o glomerular. Este es muy padre porque cuando realizamos el corte para observar el microscopio, si cortamos a este nivel, podemos observar varios segmentos del mismo adenómero. Como podemos ver aquí, todos estos segmentos son del mismo adenómero, pero se ve así por el corte y porque está enrollada. Un ejemplo de tubular enrollada son las glándulas sudoríparas, específicamente las tipo ecrinas. Aquí vemos esta fotomicrografía. Es con tricrómica de Masson. Esta es la glándula porque esta forma de tejido epitelial, acuérdate. Células unidas entre sí, rodeadas de tejido conectivo. Con las técnicas tricrómicas, por ejemplo, tricrómica de Masson, nos permite ver al tejido epitelial, en este caso glandular, de color rojo y al tejido conectivo de color azul. Como les decía, las glándulas tubulares, cuando se cortan transversalmente, las podemos ver como flores, ¿no? Una analogía. Se ven redondas. Aquí están teñidas con azul al cian para resaltar el moco de su citoplasma. También podemos tener glándulas acinares. La forma acinar, como les mencioné, piensen en una mandarina, porque tiene una luz estrecha que a veces ni siquiera se ve en el corte y la forma de sus células tiene una forma triangular, como de pizza, o piramidal también le llaman así. Aquí tenemos la forma acinar, como esta mandarina, luz estrecha, acuérdense, y células piramidales o triangulares. Aquí podemos ver cómo no se ve una luz y la célula sí tiene esa forma como piramidal, aquí se ve más. También tenemos ciertas variaciones, la forma acinar ramificada, y también tenemos la forma túbulo-acinar. Este es muy frecuente que lo veamos en glándulas salivales y también en páncreas exócrino. Se llama túbulo-acinar porque tiene una parte del adenómero tubular y otra parte más distal acinar. Por ejemplo aquí, observa cómo esta parte es tubular porque se ve más alargada, con una luz estrecha, y después pasa aquí a una forma acinar, donde ya no se distingue la luz y las células son triangulares. Aquí también vemos, aquí está la parte acinar y esta es la parte tubular. En conjunto túbulo-acinar. Realmente en los exámenes si responden túbulo-acinar o acinar, está correcto. El punto es que en la palabra venga acinar. Como les mencioné, el adenómero, sus células son distintas a las células del conducto. Por lo tanto, sí podemos diferenciar entre el conducto y el adenómero. Es difícil, pero sí se puede.
Por ejemplo, aquí tenemos esta glándula que tiene una forma acinar porque no se le distingue una luz. Ve cómo las características de sus células tiene un citoplasma que sea un poquito más oscuro. Y aquí tenemos el conducto. Y tenemos células que ya tienen un citoplasma más pálido. Entonces sí es posible diferenciar el adenómero del conducto excretor, pero realmente es complejo en algunos casos. Pasamos ahora a la forma alveolar. Dijimos que la forma alveolar se caracteriza por tener una luz amplia. Aquí, por ejemplo, en esta imagen. También tenemos ciertas variaciones. Está la alveolar normal, pero también tenemos la alveolar ramificada y la túbulo alveolar. La túbulo alveolar es el ejemplo característico de la glándula mamaria, pero en fase lactante. Pero lo más importante para decir que es alveolar, luz amplia. Me voy a regresar para recapitular lo que vimos. Lo más importante es esto. Para definir la forma del adenómero, si parece tubo, es tubular. Si tiene luz amplia, es alveolar. Si no le observo una luz en el centro, es acinar. Y además la acinar, acuérdate que tiene las células forma triangular o piramidal. Pasando ahora a la clasificación según la forma del conducto excretor, podemos tener glándulas simples o glándulas compuestas. Simples cuando el conducto excretor no se ramifica y compuestas cuando el conducto excretor sí se ramifica. Aquí tenemos varios dibujos de glándulas. De color morado está representado el conducto excretor y de color verde está representado el adenómero. En las 5 glándulas de arriba, el conducto excretor es único, no se ramifica, sin importar la forma que pueda llegar a tener el adenómero. Por lo tanto, las 5 son glándulas simples. Ojo aquí, por ejemplo, esta es una glándula simple porque el conducto excretor es único, no está ramificado. Pero sí podemos ver que el adenómero sí está ramificado y que tiene forma tubular. Por eso al final el nombre queda como tubular simple ramificada. La parte de ramificada hace referencia a que lo que se ramifica es el adenómero tubular, pero el término de simple quiere decir que el conducto excretor es único. Y aquí abajo estos 3 dibujos representan glándulas compuestas, donde el conducto excretor sí se ramifica. Realmente, poder distinguir si una glándula es simple y compuesta al microscopio es muy complejo. A lo largo del curso, cuando veamos ciertos temas, les iremos mencionando. Por ejemplo, cuando lleguemos a páncreas exócrino, les diremos, es una glándula túbulo acinar compuesta. Así que este conocimiento es más teórico, saber cuáles son simples, cuáles son compuestas, y a qué se refieren estos términos. Hablando un poquito más de los conductos glandulares, el conducto glandular, conforme va aumentando de tamaño o de diámetro, va cambiando el epitelio. Los conductos glandulares chiquitos tienen un epitelio simple, por ejemplo, cúbico simple. De ahí, si va aumentando el diámetro, pasa a cilíndrico simple. Y ya los conductos más grandes tienen epitelios estratificados, ya sea cúbico o cilíndrico estratificados. Existen algunos conductos específicos que deben de conocer. Por ejemplo, el conducto de las glándulas sudoríparas se caracteriza por ser cúbico biestratificado, es decir, que solamente tiene 2 estratos. El conducto intercalar y el conducto estriado los vamos a observar solamente en las glándulas salivales. De aquí deben de aprenderse la función que tiene cada uno. El conducto intercalar modifica el pH de la saliva porque secreta bicarbonato. Y el conducto estriado modifica la composición iónica, es decir, los iones que están en la saliva. El conducto estriado también se llama así porque tiene muchas mitocondrias y las mitocondrias le dan esa apariencia como estriada. Aquí tenemos varios dibujos en donde se puede ver las 2 clasificaciones que vimos hace rato. De este lado, la clasificación según el conducto excretor en simples y compuestas, y aquí arriba, la clasificación de acuerdo a la forma del adenómero, tubulares, alveolares o acinares. Aquí tenemos un resumen del tipo de glándula según el adenómero y el conducto excretor.
y también en qué partes del cuerpo podemos encontrarlas. Por ejemplo, el tipo de glándula alveolar. Dijimos que alveolar hace referencia a la forma del adenómero, que tiene una luz amplia. Y varios ejemplos es la glándula mamaria, que es túbulo alveolar compuesta. Si digo que es compuesta es porque el conducto excretorio está ramificado. La glándula sebácea es alveolar ramificada simple. Simple porque el conducto excretorio es único y alveolar ramificada porque lo que se ramifica es el alveolo. O sea, el adenómero, perdón, que tiene forma alveolar. Porque alveolo, o sea, si dicen alveolo, los alveolos están en el pulmón, son otra cosa. Deben decir glándula alveolar, es el término correcto. Y glándula sudorípara apócrina es una glándula tubuloacinar enrollada. Acinar porque tiene una luz estrecha que casi no se ve. Enrollada porque se enrolla sobre sí misma. Y aquí las acinares también tenemos ejemplos, las salivales, que son tubuloacinares compuestas, las traqueales, que son tubuloacinares compuestas también, las sudoríparas écrinas, que son tubulares acinares enrolladas, y el páncreas exócrino, que también es tubuloacinar compuesto. Y las tubulares, las glándulas intestinales o del Lieberkühn, que es tubular simple, y las gástricas, que es tubular ramificada simple. Acuérdate que tanto las acinares como las tubulares se caracterizan por tener una luz estrecha. Las acinares a veces ni se alcanza a distinguir la luz. Pasando ahora a la clasificación según el tipo de secreción, podemos tener glándulas serosas, mucosas y mixtas, también llamadas seromucosas. Vamos a empezar hablando del tipo de secreción seroso. Cuando yo digo que la secreción es serosa, me refiero que lo que se está secretando como tal son proteínas, en la mayoría de los casos enzimas. El tipo de secreción yo puedo saberlo simplemente con observar las características tintoriales del citoplasma y la forma y la localización del núcleo. Por ejemplo, aquí tengo esta fotomicrografía, lo que estoy viendo aquí en el centro es una glándula. ¿Qué forma tiene esta glándula? Es una forma acinar, porque no le distingue una luz central y además observa cómo las células tienen forma triangular. Pero eso era en cuestión de la forma de la glándula. Para saber el tipo de secreción de esta glándula, me tengo que fijar en el citoplasma y en el núcleo. Las glándulas serosas se caracterizan porque sus células tienen acidofilia apical y basofilia basal. Es decir, tienen una región del citoplasma basófila y una región del citoplasma acidófila. Esto tiene que ver mucho con el hecho de que el tipo de secreción son proteínas, porque para formar proteínas de exportación, acuérdense que yo necesito tener mucho retículo plasmático rugoso, eso es lo que le da la basofilia, y además necesito almacenar esas proteínas en vesículas en el citoplasma, eso es lo que le da la acidofilia. Entonces, las características para yo decir que esta glándula tiene un tipo de secreción serosa es tener basofilia basal, acidofilia apical, es decir, la basofilia basal significa que tiene RER en la base. Acidofilia apical significa que tiene ahí las proteínas almacenadas en el citoplasma, en vesículas, y el núcleo va a ser un núcleo parabasal y esférico, como podemos ver aquí. Parabasal, acuérdate que se refiere a que está cerca de la membrana plasmática y cerca del lado basal. Ahora, el tipo de secreción mucoso. Aquí lo que se está secretando es moco, que acuérdate que está formado de carbohidratos y que los carbohidratos tienen poca afinidad con hematoxilina y eosina. Por lo tanto, el citoplasma de las glándulas mucosas se va a ver pálido. Pero no solamente me tengo que fijar en el citoplasma, también en la forma y localización del núcleo, porque las glándulas que tienen un tipo de secreción mucosa, el núcleo se caracteriza por ser periférico y aplanado. Esto es porque el moco se almacena en el citoplasma y va desplazando y aplastando al núcleo. Así que para saber que la glándula tiene un tipo de secreción mucoso, yo tengo que tener un citoplasma pálido con hematoxilina y eosina y un núcleo aplastado y a la periferia. También puedo utilizar otras tinciones que resaltan el moco de diferentes colores. Paz, el moco se vería
de color magenta, azul al cian de azul, y con musicarmín de Mayer el moco se ve de color rosa mexicano. También aquí aprovechamos para aprender la diferencia entre estos tres conceptos: mucinógeno, mucina y moco. Mucinógeno, como tal, es una proteína. Cuando a esa proteína le pegamos muchos carbohidratos, se llama mucina. La mucina es la que voy a encontrar en el citoplasma, almacenada propiamente. Y la mucina, cuando sale a la luz, se rodea de muchas moléculas de agua. En ese momento ya se va a denominar moco. Entonces, si somos estrictos, lo que se ve en el citoplasma es mucina. Y ya cuando sale ya se denomina moco. Pero en todos los libros y de manera general siempre nos hacemos referencia a lo que se almacena es moco. Pero aquí simplemente me gustó, me pareció adecuado hacerle la aclaración de esos conceptos. Pero pueden utilizar el término de moco también para decir que se almacena o es lo que secretan. O entonces, aquí, si comparamos estos dos esquemas, para saber el tipo de secreción de una glándula, simplemente me tengo que fijar, repito, en la coloración del citoplasma y en la localización y forma del núcleo. Si veo el núcleo redondo, acidofilia, basofilia, secreción tipo serosa. Si veo el núcleo aplanado, la periferia, el citoplasma pálido, con hematoxilina y eosina, eso es un tipo de secreción mucoso. El tipo de secreción mixto está muy interesante, porque en realidad, cuando yo digo que una glándula es mixta, significa que tiene glándulas serosas y glándulas mucosas, de los dos tipos, y están juntas entre sí. Lo que pasa aquí es que esas glándulas se superponen. Por ejemplo, aquí de color amarillo está representada la glándula con un tipo de secreción mucosa, y aquí de color azul está representada la glándula con un tipo de secreción serosa. Y ve cómo están superpuestas, no están fusionadas, simplemente una está encima de la otra. Y nosotros cuando hacemos los cortes, pues las vemos igual así, sobrepuestas. Y eso hace que se forme una semiluna, que se llama semiluna serosa, que es esta de aquí. Así que esa semiluna serosa es la que nos permite saber si una glándula es mixta. Y justamente se debió a esta sobreposición que vemos aquí abajo. Está muy padre las glándulas mixtas porque podemos ver en comparación las dos características que les mencioné hace rato. Aquí esta es la parte mucosa con sus núcleos aplanados a la periferia y el citoplasma pálido. Y aquí en la semiluna serosa pues tengo el núcleo redondo parabasal, zonas acidófilas y zonas basófilas, basofilia basal, acidofilia apical. Esta es la semiluna serosa. Entonces la característica para saber que una glándula es mixta, necesito a fuerzas ver las semilunas serosas, que también tienen un epónimo, se llaman semilunas serosas o semilunas de von Effner. Musicarmín de Mayer es una tinción muy buena porque permite diferenciar glándulas serosas y mucosas al mismo tiempo. Las glándulas mucosas van a teñirse de rosa mexicano y las glándulas serosas de café. Aquí tenemos esta fotomicrografía, tenemos varias glándulas. Aquí no se ve mucho, pero esto es un rosa mexicano. Solo que por la imagen pues no se ve tan marcado. Esta es una imagen del Atlas, por eso se las puse. Pero esto que está aquí es la glándula mucosa. Y las glándulas que están en café son glándulas serosas. Algo también muy importante es que yo no necesito la coloración para saber que esta glándula es mucosa. Me basta simplemente con los núcleos. Observa cómo están los núcleos aplastados hacia la periferia. Así que aún así la imagen fuera en blanco y negro, yo puedo saber cuáles son glándulas mucosas y cuáles son serosas, simplemente con la localización de los núcleos.
Pasaremos ahora a hablar de la clasificación de las glándulas según el mecanismo de secreción. Existen tres mecanismos de secreción: el mecanismo écrino, también llamado merocrino, el mecanismo de secreción apócrino y el mecanismo de secreción holócrino. Aquí en estos dibujos está representado como tal el adenómero de las glándulas, es decir, que todas estas son células secretoras o células del adenómero. En el mecanismo de secreción écrino o merocrino, las células del adenómero como tal forman vesículas de secreción. Estas serían las vesículas de secreción, las cuales se fusionan con la membrana plasmática liberando su contenido, nada más su contenido. Por lo tanto, la secreción en el mecanismo écrino está formado exclusivamente por el contenido de las vesículas de secreción. ¿Cómo yo identifico al microscopio si una glándula tiene un mecanismo de secreción écrino o merocrino? Yo lo sé porque se caracterizan por tener una luz estrecha. Aquí abajo tengo esta fotomicrografía, observo diferentes cortes de la misma glándula y aquí yo puedo ver que la luz de estas glándulas es una luz estrecha, es una luz chiquitita. Simplemente por esa razón sé que el mecanismo de secreción es écrino o merocrino. Ahora, en el mecanismo de secreción apócrino, las células del adenómero como tal liberan parte de su membrana. Por lo tanto, la secreción de estas glándulas está compuesta de parte de la membrana plasmática. ¿Cómo yo identifico si una glándula tiene un mecanismo de secreción apócrino? Se caracteriza por una luz amplia y porque tiene un borde festoneado. Un borde festoneado es, por ejemplo, el que vemos aquí arriba. Es un borde con ciertas ondulaciones. Este es un borde festoneado. Por lo tanto, si observamos aquí esta glándula, primero veo una luz amplia y además veo que el borde tiene ese patrón como festoneado. Justamente estas zonas de aquí corresponden a la membrana plasmática que se está desprendiendo de las células. Finalmente, en el mecanismo de secreción holócrino, este es el mecanismo más interesante porque como tal, las células del adenómero entran en apoptosis. Cuando la célula entra en apoptosis, el núcleo sufre diferentes cambios. Uno de los más característicos es que se hace chiquitito. También podemos definirlo como que se compacta mucho. Y hay un término para decir que el núcleo está chiquito o compactado. Ese núcleo es picnótico. Por lo tanto, si escuchan núcleos picnóticos, se refieren a núcleos chiquititos. Esa es la principal característica para saber que una glándula tiene un mecanismo de secreción holócrino. Como podemos ver aquí, vean los núcleos, súper chiquititos. Como les había dicho al principio del video, la glándula sebácea es una glándula muy distintiva porque su forma, su tipo de secreción y su mecanismo de secreción son específicos. La forma se describe que es sacular, como podemos ver aquí en este ejemplo que les traje. Es un saquito, tiene una luz amplia, pero realmente cuando nosotros la observamos al microscopio, lo que observamos es su pared, más o menos como lo que vemos aquí en este dibujo de en medio. El tipo de secreción de la glándula sebácea es una secreción sebácea, de ahí el nombre. Ese tipo de secreción es rica en lípidos. Por lo tanto, estas células que forman a la glándula sebácea se caracterizan por tener en su citoplasma gotitas lipídicas, como las que tenemos acá. Como tienen muchas gotitas lipídicas, eso hace que el citoplasma se vea pálido. El mecanismo de secreción de esta glándula sebácea es holócrino. De hecho, la única glándula del cuerpo con mecanismo de secreción holócrino es la glándula sebácea. Eso siempre pregunta de examen. Y como mencionamos, el mecanismo de secreción holócrino involucra la apoptosis de sus células. Y durante el proceso de apoptosis, los núcleos se vuelven picnóticos. Aquí les traje una preparación virtual donde podemos apreciar varias glándulas sebáceas. Observa cómo tienen esta forma sacular. Y como tal lo que vemos es la pared de ese saquito.
Algo característico también de las glándulas sebáceas es que son muy grandes si se comparan con otro tipo de glándulas. Por ejemplo, aquí en esta zona hay glándulas écrinas y compara su tamaño con esta glándula sebácea. Si nos acercamos mucho más para ver las características de las células de esta glándula sebácea, podemos apreciar justo lo que decíamos. Tiene un citoplasma con gotitas lipídicas y además sus núcleos son picnóticos. Aquí tenemos más imágenes de glándulas sebáceas, forma sacular, tipo de secreción, dijimos sebácea, rica en lípidos, por eso tiene gotitas lipídicas, mecanismo de secreción, holócrino, porque tiene los núcleos picnóticos. Aquí tenemos un resumen de mecanismos de secreción y ejemplos de glándulas. Por ejemplo, del mecanismo de secreción écrino o merócrino, la mayoría de las glándulas del cuerpo presenta ese mecanismo de secreción. Algunos ejemplos, las glándulas sudoríparas de tipo écrina, las glándulas salivales y el páncreas exócrino. Secreción apócrina, ejemplo, la glándula sudorípara pero de tipo apócrina. Y también existen algunas glándulas que se llaman apócrinas modificadas, las cuales las iremos viendo a lo largo del año. Pero los ejemplos son las glándulas de Moll que encontramos en el párpado y las glándulas seruminosas que encontramos en el conducto auditivo externo. Y les mencioné, la única glándula del cuerpo con secreción, mecanismo de secreción holócrina, es la glándula sebácea. Aunque también las glándulas sebáceas generalmente están en la piel, pero también están en el párpado. Y ahí cambian de nombre, pero es igual. Ahí se van a llamar glándulas de meibomio, tarsales, y también ahí en el párpado encontramos glándulas de 6, que son las mismas características que las glándulas sebáceas, solo que cambian de nombre. Es importante también que se sepan ejemplos de glándulas apócrinas modificadas, porque luego las pueden preguntar. Aquí también hay que agregar otra más, la glándula de Montgomery, que se encuentra en la areola, en las mujeres. Aquí tenemos un ejercicio. Selecciona la flecha que señale una glándula con mecanismo de secreción apócrino. Y aquí tengo esta glándula que tiene una luz amplia y aquí tengo esta otra glándula con una luz estrecha. Aquí la glándula con mecanismo de secreción apócrina es la que está señalando la flecha blanca. Acuérdate, luz estrecha, mecanismo de secreción écrino-merócrino. Luz amplia, mecanismo de secreción apócrino. Existe un cuarto tipo de mecanismo de secreción que es el citócrino, pero ese solamente se presenta en los melanocitos de la piel y lo volveremos a revisar cuando veamos el tema de sistema tegumentario. Pero prácticamente este mecanismo de secreción consiste en que el melanocito expulsa a las vesículas y esas vesículas, a la par que son expulsadas del melanocito, son fagocitadas por los queratinocitos. Es un proceso muy interesante, pero lo hablaremos hasta el tema de sistema tegumentario. Según el número de las células, quedamos que había unicelulares. El único ejemplo es la célula caliciforme. Y de una vez aprovechamos para repasar dónde encontramos células caliciformes. Las encontramos en el epitelio intestinal, en el epitelio respiratorio y en la conjuntiva tarsal. Aquí tengo cómo se ve la célula caliciforme, tiene forma de cáliz, almacena en su interior moco, aunque ya sabemos que es más propiamente decir que almacena en mucina, y tiene su núcleo muy cercano de la membrana basal. El resto de las glándulas que vimos en el video son multicelulares. También hay unas glándulas características de la uretra masculina que se llaman glándulas de Littré. Estas glándulas de Littré son las únicas de nuestro cuerpo que son intraepiteliales, o sea que están en una lámina epitelial, como tenemos aquí en el esquema. Y aquí las podemos ver en la fotomicrografía. Viene la lámina epitelial y ahí de repente aparece esta glándula de Littré que, si la observamos, por las características de su citoplasma que se ve pálido, son de tipo mucoso. Finalmente les vamos a presentar algunas fotomicrografías para explicarles cómo describir correctamente una glándula, ya que de esta manera van a describirla en su reporte de práctica. Lo más importante es que siempre mencionen la forma del adenómero, el tipo de secreción de la glándula y el mecanismo de secreción. Vamos a empezar con esta fotomicrografía, está teñida con hematoxilina y eosina. Podemos observar varios adenómeros
Y también podemos observar en el centro conductos glandulares. Aquí nos sirve de repaso para mencionarles que las células que forman a los conductos glandulares son diferentes morfológicamente a las células que forman a los adenómeros, por eso es posible distinguirlos. Si nos centramos nuestra atención aquí en los adenómeros, por ejemplo en este, acuérdense que deben de mencionar forma, tipo de secreción y mecanismo de secreción. Aquí la forma, como yo no veo una luz, la forma es acinar. Igual puedo ver el resto de los adenómeros y también o la luz es estrecha o no se puede distinguir la luz. Y por esa razón voy a decir que tienen forma acinar. Tipo de secreción tengo tres opciones: seroso, mucoso, mixto. Para ello tengo que ver la característica tintorial del citoplasma y la localización y forma del núcleo. Aquí puedo ver que el citoplasma es pálido con hematoxilina y eosina y que además el núcleo está aplastado, aplanado y está a la periferia. Estas son características de un tipo de secreción mucoso. Y para decir el mecanismo de secreción tengo tres opciones. Puede ser écrino, apócrino o holócrino. Y recuerda que si la luz es estrecha o no se distingue, el mecanismo de secreción es écrino, también llamado merócrino. Así que, de manera general, así van a hacer la descripción. Van a poner una lista, van a mencionar adenómero con forma acinar o túbulo acinar. Las dos son correctas porque tiene la palabra acinar. El conducto excretor, para mencionar si es compuesto o simple, no se puede distinguir bien en la fotomicrografía, pero esto ya es un concepto más teórico. Por ejemplo, aquí en este caso específicamente estamos observando la glándula sublingual. Y ya está descrito que la glándula sublingual es una glándula túbulo acinar compuesta. Por eso pusimos compuesta, pero realmente si solamente tienen la fotomicrografía es difícil saber si es compuesto simple. Por eso lo más importante es que mencionen siempre la forma del adenómero, tipo de secreción y mecanismo de secreción. Lo que está en rojo es lo más importante. Tipo de secreción dijimos mucosa, mecanismo de secreción écrina o merócrina. Y de manera en texto sería glándula tubuloacinar compuesta con un tipo de secreción mucosa y un mecanismo de secreción écrina o merócrina. Aquí tenemos otro ejemplo. Vemos esta glándula y si observamos el citoplasma de sus células, puedo observar que el citoplasma tiene gotitas lipídicas y además el núcleo está muy chiquitito, muy compactado, lo que significa que es un núcleo picnótico. Por lo tanto, en cuanto a la forma de la glándula es una forma sacular, forma de saco. En cuanto al tipo de secreción, como tiene gotitas lipídicas, es una secreción sebácea, rica en lípidos. Y el mecanismo de secreción, como veo los núcleos picnóticos, es un mecanismo de secreción holócrino. Así sería en lista, como lo van a describir, y en texto es una glándula sacular con un tipo de secreción sebácea y con un mecanismo de secreción holócrino. Y aquí tenemos esta otra fotomicrografía donde comparamos dos glándulas diferentes. Tenemos el adenómero de este lado y aquí otro adenómero. En cuanto a la forma, es una forma acinar porque no veo una luz. En cuanto al tipo de secreción, veo que el citoplasma es pálido con hematoxilina y eosina y además los núcleos están aplanados hacia la periferia. Es un tipo de secreción mucoso y el mecanismo de secreción es écrino o merócrino porque la luz es estrecha. Y de este otro lado también la forma de este adenómero es acinar porque tampoco veo una luz. De acuerdo a las características del citoplasma y del núcleo, veo que los núcleos son esféricos, no están aplanados, y el citoplasma tiene zonas acidófilas y zonas basófilas, muy delgaditas, pero sí tiene basófilas. Por lo tanto, es un tipo de secreción seroso, y el mecanismo de secreción también es écrino o merócrino, porque la luz es estrecha. Y finalmente aquí tenemos estas otras tres glándulas. Aquí lo que llama más a la vista es que la luz es amplia. Por lo tanto, forma del adenómero es una forma alveolar porque la luz es amplia. El tipo de secreción, como se ve muy borrosa la imagen, no puedo ver muy bien las características tintoriales del citoplasma y la forma del núcleo, pero lo que sí puedo decir es el mecanismo de secreción. Como la luz es amplia, es un mecanismo de secreción apócrino.
Y la descripción sería que es una glándula tubuloalveolar con un tipo de secreción seroso y con un mecanismo de secreción apócrino. Aquí un error, es apócrino.